Que tengas un fabuloso día. Hoy vamos a meditar las enseñanzas de Jesús. Por supuesto, las enseñanzas que el Señor dejó son muchas. No las vamos a ver en una sola meditación, reflexión, no. Pero las que vamos a meditar, reflexionar, sí las vamos a tener para que las interioricemos y así ponerlas en práctica. ¿Para qué? Para que nuestra relación con Él, para que nuestro mediador, que es Jesucristo, no hay otro, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, sea mucho mejor comprenderlo para amarlo y servirle. Luego nosotros tenemos, gracias a su infinita bondad, la salvación, la vida eterna, como esa promesa que Él nos ha tenido. Pero para eso tenemos que conocerlas, estas enseñanzas, ponerlas en práctica. Estas enseñanzas, especialmente la que vamos a ver hoy, muchas veces es debatida por muchos hermanos no católicos que vienen con la intención de tergiversar para justificar su alejamiento muchas veces de la iglesia, pero con la intención de crear división para que tú no llegues a profundidad en tu fe, sino que te van sembrando semillas de discordia, de división, para que vayas perdiendo esa confianza en estas enseñanzas. Sí, y son enseñanzas de Jesucristo que las dejó claramente expuestas para que nosotros las practiquemos, las meditemos, las realicemos para salvarnos, no para otra cosa. Bien, basado en eso y con esa intención, hagámoslo. Solos no podemos. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, la iglesia, como repito, como recuerdo, tuvo un origen modesto, compuesto por un grupo de temerosos pescadores que, recuperando la confianza en el Maestro, al verlo resucitar, han cambiado. Sí, temerosos cuando Él murió, pero al verlo resucitar, ellos cambiaron. Este grupo es el cuerpo apostólico, es la institución apostólica que Jesucristo formó cuando los llamó a los 12 y estando los 12, nombró a Pedro como encargado de estos 12. Y adicional, antes de irse al cielo, ya resucitado, confirma a Pedro como pastor de la iglesia. Esta es una enseñanza. Jesucristo nombra a Pedro pastor de la iglesia. Y hay muchos que hoy no aceptan al sucesor de Pedro como pastor de la iglesia. ¿Que es humano? Claro. No iba a traer extraterrestres el Señor para dejar encargado de su iglesia. No. Pedro lo negó. ¿Te recuerdas, no? Bien, ¿qué predicaban ellos, estos apóstoles, este cuerpo apostólico? ¿Qué predicaba? Que Jesús era Dios hombre, que había nacido en Belén y que pertenecía a Nazaret. Ahí creció en Nazaret, pero que había nacido en Belén. Eso contaban ellos.
y decían Dios con nosotros, Jesucristo con nosotros. Hablaban de que Él era, es y será el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y enseñanzas que Él dejó, vida de Jesucristo, milagros de Jesucristo y pasión, muerte y resurrección. Eso predicaban ellos. Hoy, a la luz de esa interrogante, ¿estaré hoy, año 2024, creyendo yo, todos nosotros, lo mismo que creyeron los primeros cristianos? A esa luz, vamos a reflexionar esta enseñanza que el Señor trae para nosotros. Ayudémonos del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver San Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Lo vamos a ir despacio, viendo poco a poco, para irle entendiendo lo que Él nos está enseñando. Bien, lo vamos a tomar de la Biblia Nueva Jerusalén. San Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Verso 18 dice: Jesús se acercó a ellos y les habló así. Mateo está contando lo que Jesús hizo en este momento al grupo. Aunque Mateo esté en el grupo, él lo está contando. Por eso dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así. Entonces San Mateo nos cuenta que llegó a donde estaban los apóstoles. No dice que se quedó todo el día con ellos, tampoco comenta que se fue al instante después de hablar con ellos. No, nos está relatando un momento de la vida de Jesús con los apóstoles. Cuando él llegó, bien, está contando San Mateo, dice, estando Jesús ya con ellos, ya están los 12 y quizás más, ahí reunidos temerosos por lo que había suscitado, porque eso fue el momento cuando Jesús resucitó. Dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Mira, Mateo confirma que Jesús es Dios. Ellos estaban convencidos que lo era. Lo que habían escuchado como enseñanzas, que vendría el Mesías antes de que Jesús viniera, ellos aceptaban. Como judíos sabían que el Mesías iba a venir. Ellos lo habían escuchado como enseñanza, que vendría el Mesías. Ahora ellos lo estaban viviendo ya. Pero algunos con muchas preguntas o dudas todavía. Pero ellos sí veían los milagros, recordaban las enseñanzas, pero lo que les vino a confirmar quién era fue pasión, muerte y resurrección. Porque jamás se había visto algo igual en todo este tiempo. Jamás. Todo esto, la vida de Jesús, hace que ellos crean que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso confían y actúan con Él. Se vuelven cristianos, siguen a Cristo. Pregunto, ¿has escuchado muchas enseñanzas de Jesús? ¿Has visto? Hoy nosotros estamos rodeados de muchas formas de conocer, de ver, inclusive la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Esto fue lo que impactó a sus apóstoles. Y yo te pregunto, hoy ¿a ti te impacta su pasión, muerte y resurrección? Para comprender mejor cómo ellos creían. Ellos vieron sus milagros, escucharon, recordaban sus enseñanzas y sabían cómo había venido él al mundo. Ellos lo conocían todo. Entre ellos y nosotros, ¿hay alguna diferencia? No, no, porque nosotros conocemos cómo fue el nacimiento de Jesucristo, conocemos sus enseñanzas, conocemos sus milagros, vimos su pasión, muerte y resurrección, vimos el accionar de los apóstoles en Hechos de los Apóstoles. ¿Te has vuelto cristiano? Porque fíjate que muchas veces dicen, él dejó de ser católico y ahora es cristiano, pero no cumplen las enseñanzas que Jesús dio. ¿Cómo se llaman cristianos? Bien, nosotros, entonces, debemos entender, para comprender lo que estamos viviendo. San Mateo nos comenta que Jesús se les apareció y les dijo, se me ha dado todo poder. Ellos confirman que sí tiene poder, porque han vivido, han visto, han oído lo que Él es. Y les dice esto, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, id pues y haced discípulos a todas las gentes. Se expande la buena nueva, se expande el Evangelio a todo el mundo en ese entonces y hoy hasta nuestras tierras. Se ha cumplido. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos detenemos un momentito aquí y veamos esta enseñanza. Id pues y haced discípulos. Muy bien, hagamos discípulos. ¿Y cómo? ¿Cómo se va a convertir alguien en un discípulo? Bautizándolos. Y los vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para hacer discípulos, lo primero que hay que hacer es bautizarlos. Aquí viene una serie de interrogantes, controversias, que más adelante en un tema específico trataremos acerca del bautismo. Pero aquí está hablando a todas las gentes bautizadas. No está hablando de adultos, de niñas, niños, pequeños, grandes, ancianos. Dice gentes. Es la versión de Nueva Jerusalén. Eso está diciendo. Hacer discípulos. Los apóstoles entendieron el mensaje y expandieron el evangelio, la buena nueva, a todo el mundo. En el verso 20 sigue la enseñanza y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Santo Dios. Tenemos que esperar de los apóstoles que nos enseñen todo lo que Él les enseñó a ellos. Y dentro de las enseñanzas, mandatos. Lo dice. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Perfecto. Entonces, recopilando, Jesús se presenta ante los discípulos, les dice
toda autoridad se me ha dado. Ellos comprenden perfectamente por qué Él les está diciendo que toda autoridad se les ha dado le ha sido dado a Él en el cielo y en la tierra, porque conocen toda su vida, sus enseñanzas, milagros, pasión, muerte y resurrección. Entonces ellos dicen, sí, Él es. Vayan y bauticen. Hagan mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo os he mandado. Excelente. Viene la enseñanza. Por ejemplo, vayámonos siempre en el Evangelio de San Mateo, solo que ahora nos vamos a ir un poco atrás donde está San Mateo capítulo 6, versos del 9 al 11. San Mateo 6, del 9 al 11. Bien, dice la palabra de Dios. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta enseñanza Jesucristo la dejó. No es un modelo de oración. No, es la oración por excelencia, puesto que la ha dejado Dios con nosotros, el Hijo de Dios vivo, Jesús de Nazaret. Lo dice, vosotros pues orad así. ¿Qué dice en el verso 20 que leíamos? Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Orad así. Hoy, nosotros, en nuestro alrededor, escuchamos muchas cosas y hay muchos llamados cristianos que no oran el Padre Nuestro y nos señalan porque son oraciones repetitivas. Pero nos hacemos la pregunta, ¿estaré creyendo yo hoy lo mismo que creyeron los primeros cristianos? Sí, porque la Santa Madre Iglesia Católica así nos la ha enseñado. Entonces, la Iglesia que se ha mantenido desde los inicios hasta el día de hoy, porque su doctrina así lo enseña, es la Santa Madre Iglesia Católica. Una razón más que tienes tú para confirmar tu fe católica y afianzarte en esta oración todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús lo mandó. ¿Por qué los discípulos hasta entregaron su vida, los apóstoles? ¿Por qué entregaron hasta su vida por Jesucristo? Porque obedecían lo que Él les dijo, les enseñó. Y ellos lo llevaron al extremo. Entonces nosotros hoy tenemos esta oración. Sí, esta oración la tenemos que hacer. Y no son vanas repeticiones. No, no, no. Porque te quieren confundir con esos versículos. Pero cuando hablemos acerca de esta oración, de este Padre Nuestro, punto por punto, te vamos a dar a conocer que no es cierto lo que dicen los otros hermanos. No, no son vagas repeticiones, sino que es responderle a nuestro Señor Jesucristo su mandato. Esto demuestra que le creemos a Él, confiamos en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él tiene la salvación, solo Él es nuestro único mediador
entre el cielo y la tierra. Es el único. Pero nosotros tenemos que hacernos unas preguntas. Y respondiéndonos a esa pregunta, ¿estaré yo creyendo lo mismo que los primeros cristianos? Vayámonos a conocer documentos de los primeros cristianos. O sea, Jesucristo llamó a los apóstoles, cuerpo apostólico, institución apostólica. Jesucristo lo dejó instituido, valga la redundancia. Estos apóstoles llamaron a otros discípulos de los apóstoles que siguieron con la enseñanza de ellos. Y aquí, estando todavía los discípulos, no existía el canon de la Biblia, el canon de las Sagradas Escrituras no existía. Sí existían las escrituras del Antiguo Testamento de los judíos, porque Jesucristo fue creado en esa, digamos, religión judía, digamos. Pero no, era la fe judía, el pueblo judío. Y ellos tenían su escritura. Pues en esa escritura, basado en eso, Jesucristo creció. Pero, a partir de Hechos de los Apóstoles en adelante, es Jesucristo el Mesías. Y ahí es donde nos detenemos. Esta enseñanza del Padre Nuestro, ¿la tenían los primeros discípulos de los apóstoles? Vayámonos a buscar documentos de esa época y te recomiendo. Busca la Didache. La Didache es una obra, es uno de los más antiguos documentos cristianos no canónicos y es fundamental para la comprensión de cómo los primeros cristianos ofrecían culto a Dios. Se estima que esta Didache fue escrito entre los años 65 y 80. No conociéndose el nombre del autor, diversos autores creen que con mucha probabilidad fue escrito en Siria, pero esto no se sabe a fondo. Pero el contenido de este documento sí es enorme, puesto que se encuentra dentro de los escritos, primeros escritos cristianos. Sí. Y veamos, la Didache. Yo te aconsejo, para que enriquezcas tu conocimiento, tu conocimiento acerca de la iglesia primitiva, para ver si nosotros seguimos creyendo lo mismo que los primeros cristianos, para no distorsionarnos, para no alejarnos, porque hay infinidad de ideas, pero no hay una verdad absoluta. Esa verdad está en la iglesia, como lo dice San Pablo más adelante. En el capítulo 8 de la Didache, renglón, párrafo, 1, 2 y 3. Te voy a leer textualmente qué dice la Didache. Te decía, esta Didache tú la puedes encontrar, entra a internet y en Google escribes Didache, porque así está Didache, y ahí te va a aparecer el documento y ahí puedes indagar, puedes leer para corroborar si lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque ahora hay muchas cosas que nos vienen con muchas falsedades, pero no, yo te invito a que vayas ahí y que lo veas. Que lo veas. Dice en el primer párrafo de la Didache, en el capítulo 8, dice, te lo leo textualmente, dice, es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas, puesto que ellos ayunan el segundo y quinto día de cada semana. En cambio vosotros ayunaréis el día cuarto y la víspera
del sábado. Párrafo 2. No hagáis tampoco oración como los hipócritas. Escuchemos esto que dice. Es una enseñanza. Está entre los años 65 y 80, o sea, todavía estaban los apóstoles, algunos, y ya habían discípulos de los apóstoles. Y esto que estamos leyendo servía como base para ofrecer el culto a Dios. Y dice, no hagáis tampoco oración como los hipócritas, sino como el Señor lo ha mandado en su evangelio. Vosotros oraréis, así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos induzcas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Cierra el párrafo 2. El párrafo 3 dice, orad así 3 veces al día. Quiero resaltar, estos documentos no están dentro del canon de la Sagrada Escritura, no, sino que lo usaban los primeros cristianos para celebrar, ofrecer el culto a Dios. Y si te das cuenta, están diciendo que oremos el Padre Nuestro. Si en el año 80, unos 10 años antes de que San Juan escribiera el Apocalipsis, están pidiendo que oremos el Padre Nuestro, ese Padre Nuestro ha venido desde cuando Jesús lo instituyó, lo fundó, lo ofreció, lo pidió que lo hiciéramos hasta el día de hoy. ¿Dónde se reza? En la Santa Madre Iglesia Católica. Esto me da la fortaleza, el fundamento, la certeza que la única iglesia de Jesucristo, que hasta hoy, 2000 años después, sigue rezando la misma oración que Jesucristo dio, entonces esta es la única y verdadera iglesia de Cristo, porque le está obedeciendo desde el inicio hasta el día de hoy. Si volvemos entonces a San Mateo, que es lo que estábamos hablando nosotros al inicio, San Mateo, por ejemplo, en el versículo 20, dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Promesa por obedecer a su petición. Orar el Padre Nuestro. Esta promesa, mis hermanos, esta promesa se ha cumplido y se cumple y se cumplirá porque quien la dio fue Jesucristo y se la dio a los apóstoles. Y los apóstoles, según la Didache, la enseñaron a los discípulos de los apóstoles. Y así ha venido. Esto lo encontramos no solo en la Didache. Yo solo tomé este documento, pero lo podemos encontrar con muchos santos de esa época. Hay mucha literatura, hay muchos documentos que vienen a confirmar que la Iglesia Católica es la fundada por Jesucristo y hasta el día de hoy guarda esos preceptos. No te detengas, mi hermano. Ora esa oración porque Él la pidió que la hiciéramos. Y si Él la pidió, es porque Él la va a escuchar. Lamento decirte que he escuchado muchos argumentos de muchos cristianos no católicos que justifican con un sinfín de ideas por qué no rezan el Padre Nuestro. ¿Y sabes a qué conclusión llego? Detestan a la Iglesia Católica. ¿Quién es el que va a detestar siempre a la Iglesia Católica? Satanás. Él la quiere destruir.
Y está metiendo en la cabeza de las personas ideas para alejarte de la Santa Madre Iglesia Católica. Yo te pido que en tus oraciones no falte el Padre Nuestro. No porque yo sea, no, es porque Él lo pidió así. ¿Cuántos testimonios podemos tener de esta oración? Cuando uno está en peligro, un Padre Nuestro. Cuando uno está en una situación difícil, yo doy testimonio de Él. He estado en situaciones súper complicadas y no he tenido tiempo de exteriorizar mi comunicación con Dios, de tener un diálogo ahí con Él. Yo hablo, me quedo callado, Él me habla. No me da por la circunstancia que esté viviendo. Yo rezo un Padre Nuestro. Y ese Padre Nuestro, a mi ser, trae paz. Porque me da la confianza. Jesucristo la pidió. Le estoy hablando al Padre que Él me dio. O sea, es la oración perfecta. ¿Por qué no repetirla? Porque a una persona se le ocurrió decir que eran vanas repeticiones porque leyó y confundió la escritura. No. En la Didache, en el párrafo 3 dice, orad así 3 veces al día. Eso oraban los primeros cristianos. ¿Cuántas veces oras tú el Padre Nuestro? Al menos 2 veces, diario, en la mañanita y en la noche. No digamos cuando vamos al Santísimo, no digamos cuando hacemos la oración, no digamos cuando tenemos el rosario, no digamos cuando tenemos por ejemplo, la hora santa, cuando tenemos la bendición de algún objeto, una casa, una vida, qué sé yo. Ahí hay un Padre Nuestro. Eso practicaban los primeros cristianos. Entonces, la interrogante, ¿estaré yo creyendo lo mismo que creían los primeros cristianos? ¿En esta enseñanza? Sí. ¿En esta enseñanza del Padre Nuestro? Sí. ¿Por qué? Porque Él la dejó para que lo hiciéramos a sus apóstoles y los apóstoles a sus discípulos. Y de ahí viene hasta el día de hoy la Iglesia, Santa Madre Iglesia Católica, la sigue enseñando en sus catequesis, porque así lo pidió Jesucristo. Con esa confianza, con esa seguridad, yo pido que tú te acerques a esa oración y que te fortalezcas en ella, porque la pidió Jesucristo, la dio Jesucristo, para que nosotros nos unamos al Padre en Él, y así caminemos en busca de nuestra santidad para alcanzar nuestra salvación. Eso es esta enseñanza, el Padre Nuestro. No es invento, no son vanas repeticiones, no. ¿Lo hacían los primeros cristianos? Sí. A lo largo de 2000 años se ha realizado. Por lo tanto, quien así lo tiene es la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces yo puedo confirmar, la Iglesia de Jesucristo es la católica. Con esa confianza, con esa seguridad, vamos a seguir caminando y especialmente en estas reflexiones o enseñanzas para que nuestra fe crezca cada día, paso a paso. Te damos gracias, amado Señor, por tus enseñanzas que nos has dejado para que nosotros vayamos creciendo en fe, creciendo en vida espiritual, creciendo en vida corporal
alrededor de tus enseñanzas, de tu Santa Madre Iglesia, que has tenido a bien dejarla como medio para salvación de todos nosotros y que cada día tú traes más hermanos para que se reúnan dentro de la Iglesia Católica para que así se salven. Así lo dice tu Sagrada Escritura. Por esas enseñanzas, por esos mandatos que nos dejas, Padre, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. Te damos gracias porque tuviste la valentía, tuviste el coraje, tuviste la fortaleza de entregar tu vida por nosotros para que nosotros nos salvemos. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, en quien tú te complaces, orando con la fuerza del Espíritu Santo, gozando de la intercesión maravillosa de nuestra Madre la Virgen María, a ti, Padre, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, mi hermano, porque te tomas el tiempo para ver y escuchar estas enseñanzas. Te pido que nos ayudes a evangelizar más. Comparte este video si a ti te gustó. Ponle un me gusta para que llegue a más personas y así ese evangelio vaya creciendo, pero a la luz de la palabra, a la luz de la Santa Madre Iglesia Católica que se fundamenta en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Compártelo y espero siempre contar con tu me gusta. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.